No sé cómo hacer. A ver, perdón. Ahora sí. Bien, parece que eso es lo mejor que se puede poner. Adelante, Miguel Ángel, te escuchamos. Gracias a la invitación de Ana Chile para participar en este evento compartiendo con ustedes información y también a la Universidad de Chile con quien se desarrolló este nivel de data especializada sobre el comercio de la ciruela. Voy a ser breve y voy a contar el mensaje y la explicación. Ustedes van a poder tener acceso a la presentación en el que la desee y también a una hoja resumen que actúa como un catalizador del mensaje. Esa idea del mensaje está planteada, vamos a recorrer un camino diferente a lo habitual, como quien se va a su trabajo, del trabajo a su casa. Esa analogía nos permite trabajar con este modelo MACA, que es un modelo de análisis de consumo alimentario, que trabaja con el análisis estructural del mercado y por lo tanto no trabaja con análisis estadísticos de volumen-precio, sino con aspectos estructurales del mercado como es ingresos, urbanización, generaciones por la edad de los consumidores, símbolos, normas, funcionalidad de los alimentos y obviamente con los símbolos de las culturas. Sobre esos aspectos se va a realizar este presente análisis, donde vamos a ver una ciruela que no es un commodity, sino que es valor agregado. Este modelo saca conclusiones a priori que son muy fundamentadas, muy válidas y que de alguna manera sustentan lo que va a ser el consumo por los próximos años. Y de eso se trata este análisis. Más que ver la actualidad, es ver cuál es el movimiento del mercado estructural por los próximos años, más allá de las estadísticas. Cuando las estadísticas captan ese movimiento estructural, ya no hablamos de innovación, de sorpresa, sino de confirmación. Cuando vemos estadísticas tradicionales, que es lo habitual, acá tenemos la presentación de las exportaciones de ciruela a Chile, concentradas sus ventas en Asia, en el este de Asia particularmente, en Estados Unidos y en algo Mercosur. Estamos hablando de un método tradicional de organización de datos. También podemos ver Australia, que participa en el negocio en el este de Asia, pero también en menor medida en el sudeste. Podemos ver a un Sudáfrica fuertemente conectado con la Unión Europea, su facilidad logística, con Medio Oriente, con el Reino Unido, creciendo sus ventas a Estados Unidos y Canadá. Podemos ver una Argentina en el Mercosur. Todas cuestiones que nos permiten ver lo que está pasando, pero no los matices de esos cambios. Y acá, de vuelta, la misma mirada tradicional, visto todo el comercio mundial de ciruela. Noten ustedes que en el hemisferio norte el principal mercado es Europa, pero está creciendo el mercado hacia Asia. Y en el hemisferio sur, obviamente, el mercado principal es Asia, con una suerte de diversificación que se explica por la tradicional, lo que le mostré anteriormente sobre el modelo de exportación de cada país. Cuando cambiamos el lente y miramos desde otras variables, que pueden ser cuestiones como desarrollo, como cuestiones de ingreso a la población, empezamos a ver los matices del cambio y nos permiten estructurar un concepto que es el que va a modular, estructurar todo el análisis estratégico de comercio por los próximos años. Una mirada de esta misma gráfica, si la organizamos por nivel de desarrollo económico, nos encontramos que los principales mercados de la ciruela son países emergentes. Y también, en segundo lugar, países desarrollados. Ya estamos trabajando en un eje, ¿no? Emergentes y desarrollados. Y por lo tanto, cuando lo hacemos por nivel de ingreso de la población, nos encontramos que la mayor parte está vinculada a ingresos altos y medios altos. Entonces, estas dos vertientes, estos dos ejes estructurales, cuando los analizamos y los combinamos, nos permiten diferenciar dos grandes análisis de mercado que les voy a presentar. Uno es Asia en particular y otro es Europa con Estados Unidos. Acá lo que hemos eliminado de las gráficas son todos los países de menores ingresos y que
tienen un bajo nivel de desarrollo. Desde este punto de vista, cuando vemos Asia, particularmente, y volvemos a organizar las estadísticas, nos encontramos que el dominio de la ciruela en su piel es de color violeta. Esto en el 2019, 2020, 2021, con Rodrigo Infante lo habíamos visto, y eran señales interesantes de lo cultural, de lo simbólico, pero todavía parecían señales débiles, pero iban en un buen camino. Hoy lo que ya estamos es confirmando que el color violeta es un aspecto que tracciona muchísimo el comercio en Asia de ciruelas. Y no solamente es en sí mismo, sino es ancestral, tiene que ver con que es un elemento funcional, que tiene que ver con medicina preventiva. Esto se intensificó muchísimo en el COVID. Estamos hablando que el violeta es un color que para Asia tiene un código cultural muy profundo, la salud, la sabiduría ancestral. En cambio, el rojo se vincula al éxito, a la celebración, a la pasión. Y empiezan a aparecer trabajos de investigación en universidades que confirman y agregan más información sobre el aspecto del rol del color de la ciruela. Acá tienen algunas con sus enlaces para poderlas ver. Y acá empezamos a diferenciar dos grupos de consumidores, mayores de 50 años y la generación Z, que son los menores. En la generación de 50 años en Asia, en Seúl, el método tradicional de consumo a través de tiendas tradicionales, supermercados familiares. La cuestión de Taipei es el tema de las farmacias naturistas. Podemos hablar de tiendas especializadas de Ho Chi Minh. En Bangkok hablamos de feria de productores. Es decir, cada uno tiene un esquema de comercialización diferente y cada uno de ellos necesita un comentario estratégico diferente para conectar la ciruela a su consumo. En el caso de Seúl hablamos de usar lenguaje de salud digestiva, de la salud digestiva y la longevidad. Toda esta información surge de los análisis de las redes sociales y de las informaciones publicadas. Personas mayores de 50 años son las que tradicionalmente comen en su época normal de cosecha, comen ciruela, y en invierno comen una menor cantidad porque consideran que el precio alto no se justificaría o es un negocio de intermediarios. Entonces, este es un consumidor que está presente todo el año con distinta intensidad. Pero en la generación Z es lo que realmente tiene la posibilidad de captar las frutas en los próximos 10 años, y la ciruela tiene muchísima posibilidad de hacerlo. La generación Z son la gente joven, tienen como elemento común el vintage o vintage, trabajan alrededor de 4 horas diarias en Internet para buscar y decidir sus opciones, sus alternativas, sus compras, sus decisiones. La diferencia que en Asia tiene que ver con un tema central espiritual, mientras que en el caso de Occidente es una especie de retro 80-90, algo viejo con estilo. Y acá hay un tema muy interesante. Las frutas que en los últimos 10 años fueron las estrellas, difícilmente van a poder aplicar el concepto de vintage en los próximos 10. Y la conectividad de la gente, la generación joven, es el vintage. No es casualidad cuando usted ven que refrescos o productos están volviendo a sacar al mercado los mismos que hace 40 o 50 años tenían disponible con el mismo tipo de envase. Y lo mismo pasa con la decoración de los departamentos. Es un concepto que se está usando mucho en distintos aspectos. Y cuando vemos la generación Z, ahora en Seúl, obviamente que el concepto de dónde compra y con quién se conecta para la comercialización es muy diferente al que vimos antes. Ni hablar en Hansun, por ejemplo, la cuestión de las plataformas digitales. Podemos hablar de Bangkok, el tema de los cafés con ambientaciones naturales. Es decir, lo que está claro es que ya estamos diferenciando dos tipos de consumidores con dos esquemas comerciales totalmente distintos. La logística, la distribución. Cuando analizamos esto con la elasticidad precio, es decir, cuánto va a aumentar el volumen y cuánto es el precio que va a caer en función de ese mayor volumen, nos encontramos que con storytelling, que es un lenguaje para comunicarnos con los consumidores, un mensaje, una narrativa, encontramos que no solo logramos el concepto vintage, sino que aumenta el valor del producto en términos de la generación Z, que tiene hoy entre 18 y 29 años. Lo mismo pasa con los consumidores de más de 50. Es decir, que en esta relación del storytelling, la narrativa, cómo conectamos
a la ciruela con los consumidores, estaríamos básicamente pasando de un commodity a un producto con valor agregado. Y acá tienen esquemas donde, por ejemplo, en el caso de la generación Z, puede valer hasta un 25% más, el caso que se hizo en Bangkok. Podemos hablar de Seúl, podemos hablar que los consumidores de 50 años también aplica el concepto de narrativa, los políticos utilizan su narrativa, las frutas son las que menos lo utilizan hoy y tienen mucha potencialidad en el tema precio, el mensaje y la narrativa para hacer una conexión emocional con los consumidores. Tanto el storytelling es clave. ¿De qué se trata el storytelling? Por ejemplo, cuando en una ciudad, en Ho Chi Minh, Vietnam, hay una alta proporción de gente joven, lo que más se encuentra en la red es que la ciruela que conecta tu energía urbana es el mensaje más adecuado para hacerle ver que ese producto se asocia a lo que él piensa. O podemos hablar, por ejemplo, de Seúl, donde el mensaje sería fruta estética, pausa antioxidante. Podemos hablar Osaka, en Japón, una cultura muy interesante desde el punto de vista de la simbología y las palabras. La fruta más, digamos, sería fruta que susurra su verdad. Es decir, necesitamos encontrar una narrativa para llegar a ese estado emocional y convertir la fruta, la ciruela, en un valor agregado más que en un commodity. Y esa narrativa cambia por localidad y cambia por generaciones de consumidores. Es decir, requiere una especialización. La ciruela necesita una especialización comercial para lograr valor agregado. El precio de hoy no es un techo, sino es un piso. Por lo tanto, cuando trabajamos desde otra perspectiva con los consumidores de Europa y de Estados Unidos, vemos que el color rojo, púrpura, es el dominante. Y a su vez empezamos a encontrar la búsqueda de autenticidad que tiene la generación Z a través de símbolos, conexiones, el vintage saludable también en algún aspecto. Y lo que quiero mostrarles básicamente es que, de vuelta, esto es Austin, una ciudad, la gente joven, del árbol del pensamiento, ciruela que inspira, uno puede encontrar narrativa, forma de comunicar el mensaje al consumidor para decir, esta fruta me identifica, porque lo que está buscando la generación Z es identificarse. En Lodz, en Polonia, donde nadie mira, madura algo valioso. O sea, son aspectos que deberíamos incorporar, hacer hablar a la ciruela, ¿no? Y que va más allá de qué se trata y de qué si es saludable. Es una forma de conectarnos con el consumidor. Cuando hacemos también análisis de elasticidad-precio, noten ustedes que la fruta local tiene obviamente una elasticidad-precio con narrativa, sin narrativa, y de vuelta lo que notan ustedes es que la fruta importada que tiene un mayor problema de elasticidad-precio con el volumen, mejora entre un 20 y un 25% el precio cuando tiene narrativa en estos mercados como fruta importada del hemisferio sur. Por lo tanto, de vuelta, lo que se está viendo y se está observando es la necesidad de un storytelling. El único storytelling que ustedes pueden recordar es cuando salió el arándano y hablaban de que en la persona de más de 55 años apareció una pareja de espalda viendo el horizonte como que iba a vivir muchos años y eso era gracias al antioxidante del arándano. Bueno, lo que estamos hablando en esta versión es un storytelling más especializado, dirigido a distintos consumidores y que además paga un premio por eso en materia de consumidor cuando se conecta emocionalmente. Por lo tanto, acá la narrativa no es persuasiva, sino se logra ser percibida como relevante, cercana y creíble. Es decir, no cualquier mensaje el consumidor lo va a identificar. Necesita haber una conexión, una palabra clave que diga a la persona, esto me identifica, esto es lo que necesito, esto es lo que busco. Y por lo tanto, una buena narrativa sobre una fruta no dice lo que el producto es, sino lo que representa para quien lo consume. Este es el punto clave del storytelling. Ese storytelling necesita a su vez que el packing en Europa o en Estados Unidos sea compatible en formato, en material, en estética, en mensaje. O sea, tiene que haber una relación, una coherencia entre el mensaje al consumidor y la forma de presentar el producto al consumidor. En material, por ejemplo, nunca se podía utilizar plástico brillante, sellados rígidos, el craft, el bioplástico, los colores suaves, violeta suave, opaco,
el negro opaco, el blanco, crema, no colores saturados, no algo que grite al consumidor. El consumidor no está buscando algo que se identifique gritando en un color, en una presentación. Eso es la diferencia que hay hoy en lo que sería la generación Z. Y hay un esquema adicional que lo vemos que ya hoy aparece como una señal, pero muy interesante, que es hacer un giro más al tema comercial. Ya no hablamos de países y ciudades, sino que vamos a hablar de regiones dentro de una ciudad, de un barrio. Podemos hablar de un Austin, podemos hablar de un Brooklyn, donde hay muchos jóvenes, y podemos detectar ciudades, pero también barrios, donde es necesario especializarse en lo que sería el abastecimiento de ciruelas a este tipo de consumidores, que hoy pensamos que estamos hablando que parece imposible, pero hace 20 años, comúnmente se hablaba, la logística era puerto a puerto, hoy se habla, perdón, puerto a puerto, y hoy se habla de puerta a puerta. Es decir, hay un avance significativo en el alcance de ese valor agregado, y esto también tiene que ser incorporado en la ciruela. Ya no hablamos de país, no hablamos de ciudades, podemos hablar de barrios dentro de una ciudad para poder acercarnos. Y básicamente les quiero mostrar el caso de México, en la Condesa, en Roma Norte, donde hay muchos especialistas gourmet de la gente joven, y ustedes notan acá, y lo van a ver después con más detalle en la presentación, que estamos hablando de ciruelas de piel color negra. De vuelta el color como un organizador de estos cambios estructurales, desplazamientos estructurales de mercado. Por lo tanto, digamos, resumiendo, digamos, lo que estamos enfrentando hoy, que viendo todos estos matices que él he mostrado con esta forma de organizar la estadística, es que el color violeta es un color que tiene que ver con la armonía, con nutrición, con el silencio emocional. Es perfecta porque no grita, no está ahí con colores llamativos. Es un tema en Asia Central, y le mostré los trabajos de investigación científica que lo avalan. El storytelling, la forma de hablar, la narrativa, es la forma de conectarnos con el consumidor, es la forma que él compre la ciruela con mayor intensidad, con mayor frecuencia, que además cuando haya un aumento de precio no lo vea como un problema, como les conté inicialmente, de las personas de más de 50 años que creen que cuando el precio más alto es un tema de un negocio de alguien. Podemos hablar de la estacionalidad como valor agregado, pero siempre con el storytelling. Es decir, por ejemplo, esperarla la hace más real, saborearla tiene mayor valor. Esto por la idea de que la persona de 50 años piensa que en invierno se paga más caro y que no tiene sentido pagar ese precio. Podemos hablar de color rojo, que puede ser ideal para campañas globales, adaptarlas. Podemos hablar de los conceptos de fruta estacional, porque hoy los jóvenes buscan autenticidad y buscan reflejarse ellos en esa autenticidad. Entonces, esta idea de nutrición, emoción, estética, es una nueva frontera del posicionamiento en el marketing al consumidor. Podemos hablar de la generación Z, que es lo que va a definir quiénes son los nuevos frutas que van a ser las estrellas en los próximos 10 años. Seguramente van a ser muy distintas a lo que fueron los últimos 10. ¿Quién conquista a la generación Z? ¿Quién conquista a esta gente que está buscando el vintage? Noten ustedes que hasta la decoración de los departamentos tiene este componente. Y por lo tanto, es un territorio de oportunidad en la generación Z, que no está explotado comercialmente por el sector frutícola hoy. ¿Es habitual encontrar que la gente joven consume menos frutas? Bueno, la consecuencia es que no hay una conexión emocional, hay una necesidad narrativa, y de eso se trata de alguna manera, pasar de una ciruela de commodity a valor agregado. Y por último, la reconversión simbólica, porque hay una oportunidad para resignificarse como fruta del hemisferio sur. En realidad, lo que estamos diciendo en pocas palabras es que estos cambios estructurales que estamos viendo van a marcar en los próximos 10 años el comercio, y sobre todo la ciruela y las frutas tradicionales. Y si bien ponemos en el slide final desde el verano austral hasta su mesa invernal una viajera del bienestar, porque todos la ven como una fruta saludable, piensen ustedes culturalmente, el Ramadán, cuando hacen ayunos, lo primero que sale para salir de ayuno es un desayuno en familia, y lo primero que van a ver en el Ramadán, en ese desayuno, son ciruelas. Podemos hablar la invasión del sabor de ciruela en distintos tipos de comidas.
no solo en la cuestión de postres. Entonces, hay un elemento clave que tiene mucha oportunidad el sector ciruela en aprovecharlo. En la historia de los mercados hay dos ejemplos que siempre se hablan. Hablamos de Kodak, que se quedó mirando y hojeando la cuestión de los rollos y el papel fotográfico y desapareció porque no leyó la corriente profunda de la fotografía digital. Y hay casos como Apple y Netflix que vieron esas corrientes profundas y transformadoras de la industria y particularmente, en lugar de trabajar con volúmenes precios, hoy la fotocultura puede quedarse trabajando en otro nivel, que es la conexión. Y en esa conexión, si la ciruela deja de ser un commodity, se convierte en lo que sería la forma de identificarse a los consumidores Z como una fruta especial, central para su alimentación. Y si bien hablamos de especializarse y valor agregado en el mensaje de esta presentación para obtener mejores precios para la ciruela, no menos cierto que esto necesita un gran nivel de cooperación. Y cooperación no es una figura jurídica. Cooperación es, en la sociedad del conocimiento, es articular. Y esa articulación entre productores, empresas, exportadores, técnicos, requieren básicamente un nivel de compromiso. Podemos ir de un modelo de cooperación simple que intercambian información a un modelo ampliamente integrado de cadena de valor. Obviamente, cuando hablamos de la especialización y hablamos de los barrios y hablamos de llegar a generaciones Z y hablamos de storytelling y hablamos de packing, evidentemente lo deseable es ir por un modelo de integración. Pero también lo que les quiero plantear es que, de alguna manera, la oportunidad está y la ciruela tiene la posibilidad de ser el Netflix de los próximos 10 años. Están ustedes trabajar con estos elementos, con esta data, con estas versiones de análisis que de vuelta no surgen habitualmente en análisis estadístico. Cuando ya están en análisis estadístico es porque ya se desarrolló el proyecto. Muchas gracias y he tratado de ser breve en función del horario disponible. Muchas gracias, Miguel Ángel. Te agradecemos el tiempo y tu interesante presentación. Los datos de Miguel Ángel van a quedar, bueno, en la presentación y además Miguel Ángel nos mandó una página resumen de las ideas principales de su presentación que va a quedar a disposición también de todos los presentes. Muchas gracias, Miguel Ángel. Que estés muy Un bien. agradecido a ustedes. Un abrazo.